Señal directa. Gracias por continuar con nosotros y vamos a la línea telefónica. Le damos la bienvenida a este espacio a nuestro colaborador, al maestro Martín Romero Moret. Él colabora en este espacio cada 15 días. Estimado maestro, bienvenido, buenas tardes. Sí, muchas gracias. La banca privada ha sido una verdadera carga para los mexicanos desde los años 80. En aquel entonces, los banqueros privados coadyuvaron a la devaluación del peso, sacando los dólares del país. Fue cuando se puso de moda el término sacadólares. En venganza, el presidente López Portillo escatizó la banca con aquella frase lapidaria: ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Años después, el presidente Salinas privatizó la banca, pero no la regresó a sus antiguos dueños, sino que se las vendió a los amigos de turno, muchos de ellos inexpertos como banqueros. Debido a que el presidente Salinas había dejado muy endeudada la economía y con un enorme déficit comercial y fiscal, el novel secretario de Hacienda, Serra Puche, ingenuamente informó a los banqueros que se tendría que devaluar el peso en un 15%. Los banqueros, muy monos, salieron corriendo a sus instituciones para comprar todos los dólares que pudieron para especular con la moneda. Con ello, el peso se devaluó no en un 15%, sino que su paridad pasó de 3.5 pesos por dólar el 20 de diciembre de 1994 a 6.3 pesos por dólar el 13 de febrero de 1995, es decir, que casi se duplicó. Nos volvieron a saquear, pues. Después del llamado error de diciembre de 1994, la banca privada volvió a entrar en crisis, en parte por el déficit fiscal y comercial del país y por el endeudamiento excesivo para solventarlos, pero también debido a los irresponsables y fraudulentos préstamos de la banca, que abusó del hecho de que el Estado se comprometía a defender a los ahorradores hasta en un 100% si los banqueros se iban a la bancarrota, como se fueron en aquella penosa transición presidencial. El recién estrenado presidente Zedillo intentó convencer a la población de que teníamos que rescatar a la banca con nuestros impuestos, porque de lo contrario sería adquirida por la banca transnacional y eso sería, según el novel presidente, algo inconcebible. Y así se inventó el FOBAPROA, un rescate que después de 24 años todavía seguimos pagando los contribuyentes. Pero la banca privada, una vez rescatada y saneada, fue vendida a los extranjeros impunemente. Y en ese entonces, el presidente Zedillo nos dijo que con la banca transnacional tendríamos una banca de calidad internacional, que gozaríamos de créditos a tasas muy bajas y plazos muy largos, como en los países ricos. ¿Y qué pasó? Seguimos teniendo tasas caras y se agregaron un puño de cobros por comisiones. Además, que la banca siguió siendo ineficiente, porque hasta la fecha ir a un banco a hacer un trámite nos consume toda una mañana. La banca transnacional que opera en México y los pocos bancos de dueños nacionales siguen siendo una sangría para los mexicanos. Primero, por el diferencial que existe entre las tasas pasivas, es decir, lo que nos pagan de intereses a los ahorradores, y las tasas activas, lo que pagan los bancos, lo que cobran a los deudores de sus préstamos. Ese diferencial es enorme. Los intereses que cobran en las tarjetas de crédito es tremendo, sin contar los intereses sobre intereses que cobran por morosidad. Muchos usuarios de créditos bancarios caen en bancarrota y pérdida patrimonial y empobrecen más de que como estaban antes de pedir aquellos préstamos. Los bancos han encontrado en los gobiernos municipales, estatales y federal un nicho muy cómodo para ubicar sus préstamos.
¿Qué mejor que prestar a un político irresponsable que sabe que no pagará nada de su bolsa, sino de la bolsa de los contribuyentes, y que incluso no será ya su responsabilidad pagar, sino de la que le suceda en el cargo? ¿Qué mejor que pagar a una institución? ¿Qué mejor que prestar a una institución como un gobierno que nunca se va a declarar en quiebra? La Conducet informó que en 2017 la banca que opera en México, que es en su mayoría de propiedad extranjera, obtuvo ingresos tan solo por comisiones por más de 75,000 millones de pesos. Esa cifra es superior a la de 2013, que fue de más de 47,000 millones. Es decir, que en estos 5 años, por comisiones, se incrementaron los ingresos de los bancos en 57%. De hecho, el 30% de todas sus ganancias son por este tipo de cargos. Y es tan grande la lista, la banca cobra comisiones por tantas supuestas razones que solo le falta una, porque nos dejen entrar a las sucursales. Los bancos no cumplen con su función de financiar el desarrollo de las empresas. Las empresas no cuentan con un sistema financiero que les sirva como palanca para su desarrollo. La banca da preferencia a los créditos al consumo. Por otro lado, la banca ha iniciado una política de ahorro de costos. Si ya de por sí no contrataban al número necesario de cajeros para atender a los clientes con rapidez, ahora es el usuario el que tiene que ser su propio cajero, realizando todas sus transacciones vía Internet. Dentro de poco desaparecerán definitivamente los bancos y solo quedarán dos opciones: los cajeros automáticos y las transacciones que los usuarios haremos a través de la banca electrónica. La banca en México es la que más ganancias reporta a sus matrices en el extranjero. La banca sigue saqueando al país, saca sus enormes ganancias hacia sus matrices en el extranjero. Sigue pues vigente la lapidaria frase del presidente López Portillo, solo que habría que cambiarla un poco para decir: no saquearon, no siguen saqueando y lo seguirán haciendo hasta que les pongamos un alto. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Muy de coyuntura. Gracias, maestro. Adiós.